Hola, ¿qué tal? Yo soy Neta Ileana Karen con el número de control 21211122 de la carrera de Ingeniería Industrial en la materia Estadística Inferencial 2 del grupo quinto Y con el profesor Les Ibarra Juan José. Hoy vamos a ver la actividad 1 de la unidad 4. Hoy 12 de noviembre de 2023. Control estadístico de procesos, gráficas de control para la variación y la media. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de común. La variación aleatoria se debe al azar, es el tipo de variación inherente a cualquier proceso. No es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa o empleados sin capacitación adecuada. Una gráfica de control de una característica de proceso como la media o la variación consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo. Incluyen una línea central así como un límite de control inferior, LCI, y un límite de control superior, LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia a un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están en una desviación estándar de la línea central. Ejercicio 1. Monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. 2. Gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. 3. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico.
Tenemos aquí nuestra gráfica por subgrupos. De igual manera vamos a obtener con control E aquí en subgrupos vamos a darle 1 para que nos grafique datos individuales. Aquí están los 150 datos y aquí están las 30 muestras de los 5 datos. Las dos son gráficas de rachas. Estas son de 150 datos y estas son de individuales. Sin embargo, sacamos esta gráfica de rachas individuales para mostrar cuál era la diferencia de una a la otra. Como podemos ver, la gráfica de rachas individuales nos marca, aquí tenemos las pruebas para el conglomerado y las oscilaciones. Tenemos el número de corridas, la mediana, tenemos el número de corridas de hacia arriba y de hacia abajo, que es el número de cambios, y tenemos los valores de P para las pruebas, que es la más importante de la gráfica de rachas. En todas son mayores al 0.05, por lo cual no tenemos conglomerados. Sin embargo, las mezclas nos dio un poquito arriba del 0.5, por lo cual hay posibilidad de que tengamos mezclas. Tenemos nuestra gráfica XR. Podemos concluir, no tenemos ningún punto marcado en rojo, por eso podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico. Sin embargo, revisando el problema, tenemos que se está haciendo un estudio del llenado de refrescos. Se está tratando que no está completo, es menor a 12 onzas. Viendo el asistente nos da información más detallada. La medida del proceso es estable. Tenemos la misma gráfica que se obtuvo de la manera directa, que fue esta que tenemos aquí. Como podemos ver, es la misma gráfica. Sin embargo, el asistente nos arrojó más información, nos marca la de tendencias, como las que vimos, la oscilación, mezcla, la de ciclos, la de puntos fuera de control. Aparte de esta gráfica, nos marca una serie de conclusiones donde dice que el proceso es estable. No tenemos causas especiales de variación. Esto lo podemos modificar si quisiéramos. Aparte, el asistente nos arrojó esta otra gráfica donde nos determina si hace una prueba de hipótesis para determinar
si está bajo control. Y por último nos da una serie de conclusiones donde la media y la variación del proceso son estables. Y nos da una serie de comentarios. Dice que tenemos una buena cantidad de datos. Y que la correlación no es necesaria. Y aquí tenemos la gráfica de XS. Aquí sí tenemos un punto fuera de control. Nos marcan rojo, que nos marca en rojo. Dice que la muestra número 8 falló por el criterio, por la prueba número 1. Recordemos que en la prueba número 8, aquí la tenemos datos arriba de 12, por lo cual el promedio nos dio 12.23. Está fuera de los límites de control. Recordemos que los límites de control son de las mismas. Ejemplo 2. Llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al progreso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. 2. Gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Para responder los dos primeros puntos del ejercicio, se hará una gráfica. Nos vamos a herramientas de la calidad, luego gráfica de corridas. Y aquí ya tenemos los datos guardados. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de corridas de peso de atún. Dice que nuestro número de corridas de la mediana son de 14, el número de corridas esperadas son de 6.0, la corrida más larga de la mediana es de 5, el valor de P fue de 0.22, el valor de P aproximado para las mezclas fue de 0.77. El número de corridas hacia arriba y hacia abajo fue de 18, el número de corridas esperadas de 19.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo fueron de 3, el valor de P aproximado para las tendencias fue de 0.22 y el valor de P aproximado para la oscilación de 0.77. Para nuestra gráfica XR nos vamos a estadística y luego gráficas de control, gráfica de variables para subgrupos y aquí en XR. Aquí ya tengo también los datos guardados, nada más se le da a aceptar. Y aquí tenemos la gráfica XR de peso atún. Aquí tenemos la media de la muestra, nuestro límite superior, el límite inferior. Aquí tenemos el rango de la muestra, que fue de 1.10. Luego con asistente, vamos a gráficas de control. Luego aquí en gráfica XR, aquí ya tengo los datos guardados, nada más se dan a aceptar. Y aquí tenemos nuestra primera gráfica de XR de peso atún. Aquí tenemos en el informe, dice que
incluso cuando el proceso es estable de 0.7%, los subgrupos en la gráfica XR pueden estar fuera de control simplemente en virtud de las probabilidades. Con un número reducido de subgrupos, el porcentaje fuera de control puede parecer mucho más grande de lo esperado. Por ejemplo, si usted tiene 20 subgrupos y uno está fuera de control, 5% de subgrupos estarán fuera de control. Entonces dice que nuestro porcentaje es de 0.0. Dice que tenemos como comentarios: la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. En la gráfica X barra y R tenemos aquí la media. Aquí tenemos el límite superior, el límite inferior, así como lo vimos en la gráfica anterior. También tenemos aquí el rango, que fue de 1.10. Tenemos que los subgrupos fueron de 30, la media 139.33. La desviación estándar fue de 0.38 del corto plazo, y del largo plazo de 0.40. Tenemos otra gráfica de informe de estabilidad que nos está mencionando aquí la de global, la de cíclico, cambios de rápidos, cambios graduales. Tenemos la de oscilación, la de mezcla, la de fuera de control. Aquí nos dan las recomendaciones. Tenemos la tarjeta de informe donde nos dice que la medida y la variación del proceso son estables. También dice que los subgrupos están fuera de los límites de control. En la gráfica X barra, la prueba de correlación no es necesaria. Y esto es para responder el punto 1 y el punto 2. Ahora para el punto 3 vamos a ocupar una gráfica de XS. Entonces nos vamos a estadística, nos vamos a gráficas de control, gráficas de variables por subgrupos, y le damos en XS. Aquí ya tengo también los datos guardados, nada más le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica XS. Aquí tenemos que la medida de la muestra. Tenemos nuestro límite superior de 140.07. Tenemos nuestro límite inferior de 139.69. Tenemos aquí la desviación estándar de la muestra. El límite superior fue de 0.37. El límite inferior fue de 0.10. Dice que la prueba 1 es un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 8. Entonces luego para la última gráfica nos vamos a asistente, gráficas de control, gráficas XS, y aquí tenemos también ya los datos guardados, nada más le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro informe de resumen. Dice que es estable la media del proceso, está en un 0.0%. En nuestros comentarios dice que la media del proceso está estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica XS. Aquí tenemos tenemos la misma gráfica que la anterior. En la primera que sacamos es lo mismo. Tenemos nuestro límite superior, límite inferior, la de desviación estándar, el valor de S. Sus grupos fueron 30, la media 139, nuestra desviación estándar corto plazo fue de 0.24, nuestra desviación estándar largo plazo de 0.29. Tenemos nuestro informe de estabilidad, tenemos que la tendencia es de global, cíclico, tenemos los cambios rápidos, cambios graduales, tenemos la oscilación, la mezcla y la de fuera de control excesivo. Tenemos que la prueba 1 está fuera de los límites de control. Tenemos subgrupos fuera de control, fueron 8. Tenemos aquí una tarjeta de informe. Dice que la media del proceso y la variación pudieran no ser estables. Dice que nos necesitamos preocupar por la precisión de los límites de control, porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos.
Dice que los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Dice que esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Y con esta gráfica respondemos el punto número 3 del segundo ejercicio. Gráficas de control para atributos. La gráfica de control P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia a un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la recta de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Ejemplo: desfibriladores defectuosos. Gudan fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Gudan notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construye una gráfica de control para la proporción P de los aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir el archivo de Minitab. Bueno, para sacar esta gráfica vamos a estadística, gráficas de control, gráficas por atributos y vamos a la opción de gráfica P. Aquí en las variables vamos a seleccionar defectos, en tamaño de los subgrupos, tamaño del lote, y nos vamos a opciones de gráficas, pruebas, y vamos a seleccionar todas. La vamos en aceptar y aceptar y quitamos nuestra gráfica de P por defectos. Aquí nos está marcando un punto en rojo, por lo tanto no está estadísticamente controlado, y aquí tenemos nuestro límite superior que nos dio de 0.0019 y nuestro límite inferior que nos dio 0.000052. Dice que como resultados de la prueba de la gráfica P de defectos, dice 2.9 puntos consecutivos con el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. Adicionalmente saqué la gráfica de diagnóstico, la gráfica P para defectos. Dice que la relación de la variación observada a variación esperada fue de 192.2%, el límite superior de 95% para la relación si la P del proceso es constante
es igual a 163.8%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Lane. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Ejercicio 2. Desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo A. A continuación, se lista el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Entonces haremos el Minitab. Y para sacar la gráfica P, vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y gráfica P. Aquí en las variables le damos en defectos, en tamaños de los subgrupos, tamaño de lote. Vamos a todas las opciones, le damos en todas las pruebas, le damos en aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica P de defectos. Como nos decía el ejercicio, que identifiquemos si está estadísticamente controlado la gráfica. No tenemos ningún punto en rojo, por lo tanto esta gráfica está estadísticamente controlada. Tenemos aquí como nuestro límite superior nos dio 0.0033, nuestro límite inferior 0.00066. Adicionalmente sacamos una gráfica de diagnóstico, es en estadística, luego gráficas de control, gráficas por atributos y diagnóstico de gráfica P. En variables le ponemos en defectos, en tamaños de subgrupos, tamaño de lote y le damos en aceptar. Aquí tenemos nuestro diagnóstico de gráfica de P. Para defectos, gráfica de probabilidad binomial. Dice que la relación de la variación observada a variación esperada es igual a 106.4%. El límite superior de 95% para la relación, si la P del proceso es constante, es igual a 161.6%. El uso de una gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. El límite superior depende del número de subgrupos y el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso.